Capítulo 10. Las llanuras del paraíso. En el norte de Tanzania, una garganta de apenas 40 kilómetros de largo señala el lugar donde los restos de nuestros primeros antepasados nos desvelaron un importante capítulo de la historia de la humanidad. Poco después de terminar la Primera Guerra Mundial, un paleontólogo keniata de padres ingleses llegó a Olduvai en busca de huesos fósiles. Durante décadas, Louis Leakey y su mujer, Mary, excavaron las paredes de la garganta desenterrando huesos de dos tipos de homínidos y, lo que resultó más significativo, de piedras talladas por ellos para utilizarlas como herramientas. El Australopithecus boisei, bautizado por el matrimonio como Zinjanthropus, había compartido las tierras volcánicas del actual Serengeti con un homínido mucho menos fuerte y corpulento, pero con una capacidad craneal que le permitía elaborar herramientas. El enorme Australopithecus recordaba al gorila en su complexión y dieta vegetariana, y era un pariente próximo del más antiguo de nuestros antepasados, el Australopithecus afarensis, que ya caminaba erguido entre los volcanes de la falla hace 3,5 millones de años. En comparación, el nuevo homínido era mucho más pequeño y débil, y por su capacidad de fabricar utensilios para su provecho, se le dio el nombre de Homo habilis, el hombre hábil. Unos y otros compartieron las tierras del Serengeti en los años de la prehistoria, en un largo camino evolutivo hacia nuestra propia especie. Los 100 metros de las paredes de Olduvai son como un libro abierto en el que cada estrato muestra un escalón evolutivo a lo largo de la historia de la humanidad. Y al final de un camino de millones de años, en la misma tierra en la que se irguió el primer homínido, aún transita el resultado de tantos siglos de evolución: el hombre. Las tierras del sur de Kenia y norte de Tanzania son el territorio de la tribu Masái. Es un pueblo ganadero que antaño se extendía por la mayor parte del valle del Rift y las tierras altas adyacentes, desde el lago Turkana hasta la mitad norte de Tanzania. A finales del siglo pasado, la peste y la sequía diezmaron sus poblaciones y a principios de nuestro siglo el gobierno inglés los expulsó de las tierras altas de las faldas del monte Kenia. Desde entonces viven aquí, en las sabanas secas que cubren ambos lados de la frontera entre Kenia y Tanzania. Sus poblados humildes contrastan con su altivo y orgulloso carácter. Son descendientes de tribus del norte que vivían en el valle del Nilo y de los cushíticos orientales que se encontraron en su viaje hacia el sur en la región del lago Turkana. En ellos se han mezclado la gracia y agilidad de los nilóticos con la belleza de las tribus somalíes, dando como resultado unas gentes con un fuerte aprecio por su raza y sus costumbres. Para los Masái, el ganado es lo más importante en sus vidas. Según una vieja leyenda de su pueblo, Dios creó a los Masái y luego creó el ganado para que viviera con ellos, por lo que consideran que todo el ganado del mundo es suyo por derecho divino. Las vacas, ovejas y cabras son una moneda de cambio y símbolo de la riqueza entre ellos. El hombre que más vacas tiene es el más poderoso del poblado. El cuidado de los rebaños se convierte así en una tarea fundamental por la que los jóvenes Masái estarían dispuestos a dar sus vidas. Porque las vacas son esenciales para este pueblo guerrero. De ellas se obtiene todo lo necesario para la vida de la comunidad. Sus casas están hechas de sus excrementos, que utilizan como cemento para recubrir una estructura básica de madera. Entre el calor exterior de la sabana y el humo de los hogares, el estiércol se compacta hasta convertirse en una sustancia dura como la piedra. En los rebaños, los Masái encuentran además su despensa diaria. Su alimentación se basa en su ganado y en particular en la leche y sangre de sus vacas. Todos los días el rebaño les ofrece alimento fresco.
Las mujeres ordeñan las vacas y los hombres son los encargados de elegir al animal del que extraerán la sangre. Una vez seleccionado, lo sujetan concienzudamente y lo llevan fuera del rebaño para no asustar al resto de las vacas. Entonces le atan un torniquete de cuero al cuello y lo aprietan sin llegar a lastimar al animal. Cuando las venas se hinchan, uno de los masái apunta cuidadosamente y le dispara una pequeña flecha. El dardo está tarado para que no pueda entrar demasiado en la carne y lo único que produce es un pinchazo por el que emana la sangre que se recoge en una característica calabaza hueca. Al llenarse el recipiente, el torniquete se afloja y la sangre deja de manar por la pequeña herida. La sangre se mezcla con la leche del interior de la calabaza y la comida queda lista para el grupo de masáis. La sangre y la leche ofrecen las vitaminas y proteínas suficientes para el desarrollo y buena alimentación de los miembros de la tribu. Pero en contadas ocasiones a la dieta se le añade algún nutritivo complemento. Cuando los masái celebran alguna fiesta o conmemoran algún suceso importante, se procede a sacrificar alguna de las vacas o bueyes del poblado. Para un pueblo que apenas come carne, es un momento muy esperado. Aún los moranes, los guerreros de la tribu, tienen prohibido comer la carne de los animales salvajes, a excepción de antílopes y búfalos. Por eso el sacrificio de una vaca se reserva para los momentos más importantes, como son las bodas, circuncisiones o celebraciones religiosas en honor a su dios Ngai. Fuera del poblado, donde están prohibidos los sacrificios, los guerreros inmovilizan a la vaca con sus propias patas y la matan con un pequeño cuchillo muy afilado. Sobre un lecho de ramas tiernas se procede entonces a la limpieza de la res. Con cuchillos y espadas cortas se le va separando la piel poco a poco, teniendo cuidado de no estropearla. De la vaca se aprovechará todo, y la piel en concreto servirá para hacer vestidos o la infinidad de utensilios compuestos de cuero que abundan en la vida de los masái. Durante el proceso se evita la pérdida de sangre. Mientras se le quita la piel no se producen heridas ni cortes en el cuerpo de la vaca, de forma que ésta se separa limpiamente. Después llega el momento del despiece. Para aprovechar al máximo al animal, se le hace un corte en el cuello por donde brota la sangre aún caliente. Entonces los guerreros ocupados de la tarea se acercan a beber de la herida y reciben la recompensa a su penoso trabajo. Poco después la vaca es descuartizada. La carne se va cortando y con cada corte alguien aprovechará la sangre sobrante. Cuando la carne se ha terminado de trocear, se la coloca en pequeños fuegos donde se asa lentamente. Es el momento más esperado para todos los masái. Una buena ocasión para participar en la ceremonia, aportando algo de nuestra típica cocina española. En medio de la curiosidad de los masái, preparamos un sofrito con algunas verduras que teníamos en el camión para condimentar un poco el guiso de la carne. Nuestra pieza de resistencia era el ajo, que pareció tener una buena aceptación entre los moranes más jóvenes.
Cuando el guiso estuvo preparado, muchos se sintieron atraídos por el delicioso olor que despedía, pero los más viejos de la tribu no nos hicieron demasiado caso. Tienen más grupos, Para ellos, la tradicional carne a la parrilla era la forma correcta de aprovechar la vaca. También entre los masái, los ancianos, que son las personas más respetadas del poblado, se muestran más cerrados a los cambios que los miembros de las nuevas generaciones. En los días de celebración, junto con los sacrificios de las reses, se suelen convocar bailes en los que participan los jóvenes guerreros moranes. Antes del baile se preparan concienzudamente, pintándose con ocre rojo y adornándose con pulseras y collares que confeccionan las mujeres. Pese a su terrible fama de guerreros y a sus tendencias belicosas con las tribus vecinas, los hombres masái son de espíritu alegre y se preocupan mucho de su aspecto externo. Viven en un poblado construido principalmente con estiércol, lo que atrae a infinidad de moscas, pero son muy limpios y cuidan su aseo esmeradamente, en especial en los días de celebración. Las mujeres participan igualmente en los bailes. Como los moranes, también ellas se pintan y adornan para la ocasión, utilizando todos sus collares y pulseras tradicionales que les dan un aspecto aún más fantástico que el de los guerreros. Muchas de estas mujeres son las novias o amantes de los guerreros con los que van a bailar y se esmeran en arreglarse cuanto pueden. Entre los masái, el matrimonio es el paso a la posición social más elevada y no se consigue hasta una edad bastante avanzada. Sin embargo, las relaciones sexuales son libres e incluso se pueden tener hijos antes del matrimonio sin que esto esté mal visto dentro del grupo. A la hora del baile, todas las jóvenes del poblado querrán agradar a los moranes que les esperan a las afueras y estos a su vez querrán impresionar a sus novias. El resultado es un baile maravilloso, lleno de color y movimiento. Las danzas se basan en una sencilla pauta. Los participantes se reúnen formando un círculo donde los hombres quedan enfrentados a las mujeres. Poco después empieza un canto en el que las voces profundas y obsesionantes de los hombres contrastan con los gritos de las mujeres. Por turno, los moranes salen al centro del círculo y saltan erguidos de forma característica, mientras las mujeres mueven sus collares planos siguiendo el monótono ritmo. Con los bailes y cantos masái dejábamos el poblado para internarnos en las sabanas más famosas de todo el mundo. Íbamos a entrar en el Serengeti, la planicie sin fin, las llanuras del paraíso. Nuestro primer campamento en el Serengeti parecía introducirnos en las maravillas naturales que veríamos durante las siguientes semanas. Acompañados por el coro de las criaturas de la noche y el inolvidable grito de las hienas, celebramos con alegría aquella ocasión. Los campamentos nocturnos en plena naturaleza eran los momentos del día en que podíamos relajarnos y volver a revivir algunos hábitos de nuestra vida en España. Hacía ya 10 meses que habíamos dejado nuestras casas y el grupo se había convertido en un sustituto de nuestras familias. Por las noches teníamos tiempo para charlar de los proyectos futuros
las gentes y animales que habíamos visto en el día y los recuerdos que nos llenaban de nostalgia mientras cocinábamos algunos platos típicos de nuestras casas. Entre tortillas de patatas, salmorejos y algunos vinos sudafricanos que nos hacían soñar con el Rioja, pasamos una noche inolvidable en mitad de una solitaria y lejana sabana. A la mañana siguiente comenzarían las filmaciones en el Serengeti y podríamos asistir a uno de los momentos de la vida salvaje africana más esperado por todos: la llegada de los ñúes a las sabanas tanzanas. Desde hace más de 1 millón de años, los ñúes pastan en las sabanas que se extienden entre el sur de Kenia y el norte de Tanzania, dentro del denominado ecosistema Serengeti Mara. Casi 2 millones de ñúes se mueven a lo largo del año siguiendo un círculo de 3.000 kilómetros en el sentido de las agujas del reloj, en una búsqueda permanente de lluvias. A finales de diciembre, los primeros grupos llegan al Serengeti en un viaje que empezó 3 meses atrás en la sabana arbolada de Masai Mara, en Kenia. Es el comienzo de la estación de las lluvias, y si éstas llegan sin retraso y en cantidades suficientes, en las llanuras del Serengeti se producirá el nacimiento de más de 400.000 pequeños ñúes en el transcurso de unas pocas semanas. Los ñúes llegan en filas larguísimas que se suceden sin descanso durante semanas hasta llegar a las llanuras elegidas, generalmente al sur del Parque Nacional. Allí se congregan en cantidades fantásticas, cubriendo el paisaje con sus rebaños hasta donde alcanza la vista. Junto con los ñúes en la migración se mueven también cebras, gacelas Thompson y algunos otros herbívoros que se apuntan en la búsqueda de los pastos tiernos que llegarán con las lluvias. Las manadas están en constante movimiento dentro del territorio ocupado para no destruir el suelo de forma irreparable. A su paso, muchos otros animales sacan partido del cambio que producen en la sabana. Las abutardas de Kori, por ejemplo, encuentran más fácilmente su comida entre los pastos cortos que han dejado los ñúes y aprovechan para darse un festín de saltamontes, escarabajos y otros insectos. También los buitres y otros carroñeros se benefician de esta superpoblación de las sabanas y son una escolta constante entre las manadas de herbívoros. En la sabana africana hay 6 especies distintas de buitres que se ocupan de limpiar de cadáveres el suelo de las llanuras. Cada una de ellas está especializada en la ingestión de una parte de los animales muertos, de forma que, más que competir, se complementan en sus tareas de limpieza. En cuanto detectan un cadáver desde el cielo, los buitres acuden por decenas, congregándose junto a su presa. Cada especie tiene su turno, de forma que la anterior le deje accesibles las partes del animal de que se alimenta. Aún así, el ansia y el hambre convierten estas concentraciones en una constante riña, donde cada uno intenta obtener la mejor parte del botín. Los buitres de Rupel y los de espalda blanca devoran las vísceras introduciendo sus cuellos pelados en el abdomen, mientras los más poderosos buitres torgos y los de cabeza blanca se alimentan de músculos y tendones desgarrando la piel del cadáver. Es un espectáculo violento donde la naturaleza despliega toda la intensidad de sus poderosas leyes.
El vuelo circular de los buitres y su bullicioso festín suelen atraer a los carroñeros terrestres en poco tiempo. En un lugar de horizontes tan despejados, poco después de aterrizar las aves, las hienas suelen presentarse al banquete. Son los carroñeros más poderosos y su presencia mantiene alerta a los buitres que dejan de comer en cuanto advierten su llegada. Las hienas se alimentarán de la cebra sin hacerle feos a los tendones, la piel o los huesos. Tienen las mandíbulas provistas de las muelas carniceras más grandes y poderosas de cuantas se conocen entre los carnívoros terrestres, y están accionadas por unos músculos capaces de triturar la tibia de un búfalo sin titubeos. Además de poderosos carroñeros, se ha descubierto que las hienas son implacables cazadoras, convirtiéndose así en los depredadores más numerosos del Serengeti. En mitad de las grandes manadas, es frecuente observar a las hienas oteando el horizonte en busca de síntomas de debilidad en algún herbívoro. Son animales muy sociables y con frecuencia cazan en grupos, pero un individuo aislado es perfectamente capaz de hacerse él solo con una presa. Incluso las ágiles y esquivas gacelas Thompson pueden verse sorprendidas por una hiena que surja de una de las muchas galerías subterráneas donde tienen sus cubiles. En pocos minutos, la gacela estará devorada casi en su totalidad y a la hiena le resultará imposible ingerir un solo bocado más, pero aún así no soltará su presa para que la puedan aprovechar los buitres. En su cubil le esperan unos cachorros hambrientos y pese a su pesado estómago repleto de comida, a la hiena le resulta fácil transportar el cadáver de la pequeña Thompson. Aunque los cazadores más poderosos de la sabana son los leones, las hienas cuentan con la ventaja del número. En el Serengeti hay más de 3.000 hienas en la estación de las lluvias, y apoyadas en el grupo suelen molestar a su más enconado enemigo para intentar robarle el trofeo de sus cacerías. Hienas y leones coinciden en su mutuo odio que les lleva a enfrentarse muy a menudo. Los leones adultos no suelen ser importunados, salvo que estén heridos o enfermos, pero los más jóvenes son una víctima propicia para el acoso de las manadas de hienas. Esta pareja aún no ha alcanzado su total desarrollo. Aún así, la presencia de un macho impone una especial precaución entre los carroñeros. Si el león atrapara a una hiena, la mataría en pocos segundos, y eso es algo que no se les escapa a ninguno de los contendientes. Los leones comen hasta hartarse en riguroso orden de prioridad. El macho come primero, imponiéndose a la hembra cuando ésta olvida la jerarquía. Entretanto, las hienas esperan a que los felinos se sacien, recogiendo de vez en cuando pequeños desperdicios del cadáver. Mientras el hambre decrece en los leones, crece entre las hienas, y poco a poco éstas se vuelven más valientes. Cunde el nerviosismo y se acercan cada vez más a su enemigo. El hambre las hace arriesgarse peligrosamente.
Por fin llega un momento en el que los leones dejan el resto de su presa y se alejan buscando tranquilidad para dormir una larga siesta. Es el momento de las hienas, la hora del festín para el equipo de limpieza de las sabanas del Serengeti. La relación entre las hienas y los leones va más allá de una mera competencia por la comida. En la oscuridad creciente del crepúsculo, las hienas han encontrado a un grupo de leonas jóvenes acompañadas de su madre, un animal que lleva un transmisor de seguimiento en el cuello. Los carroñeros se van reuniendo a su alrededor. Cada vez llegan más hienas que acuden al grito de las primeras y el nerviosismo empieza a reflejarse en los felinos. Cuando la hembra adulta se aleja un poco acompañada de una de sus hijas, las hienas ven su oportunidad. Hay una hembra joven sola, la víctima perfecta para intentar acabar con ella. Aunque en esta ocasión la proximidad de las otras leonas le salve de la muerte, las hienas le hacen pasar unos momentos terribles. En el mundo salvaje de la sabana, un pequeño descuido puede costar muy caro. Por fin, las lluvias llegan al Serengeti. Como impulsados por una fuerza renovadora, los grupos de ñúes recobran una incesante actividad. Las praderas cambian su color. En pocas horas se vuelven verdes. Hay más pasto, más alimento para el momento que se aproxima. En unos pocos días, los grupos de ñúes empezarán a parir a sus crías. Muy pronto íbamos a ser testigos de la renovación de la vida en las sabanas del Serengeti.